Bueno, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida para continuar con la sesión de pláticas del día de hoy. El día de hoy nos presenta la doctora Bárbara Bermúdez Reyes. Ella es egresada del Instituto Tecnológico de Morelia, tiene la maestría en Ciencia de los Materiales, el grado lo obtuvo en Cinvestav Unidad Querétaro. Obtuvo su grado de doctor en Ciencia de Metalurgia y Ciencia de los Materiales en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y realizó una estancia postdoctoral de Diseño de Materiales Orgánicos e Inorgánicos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella actualmente es profesor titular A de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha impartido materias en programas de ingeniería aeronáutica, además cuenta con tesis dirigidas en esa área, una de ellas, su nombre es Factibilidad para la fabricación de cámaras de combustión de uso aeronáutico en México, tiene proyectos de investigación en los últimos 2 años en el área de aeronáutica y aeroespacial, cuenta con publicaciones y ponencias en esa misma área, y pertenece a organismos internacionales como por ejemplo el Point of Contact in University Space Engineering Consortium de México Norte, México North a la fecha, ¿verdad? Miembro de la Red de Ciencia y Tecnología Espacial desde el 2013, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ciencia, Tecnología Aeroespacial desde el 2011 y cuenta con premios y reconocimientos en el área de aeronáutica. Por ejemplo, tiene una invitación como revisora de la tesis Diseño de cohete estándar militar para empleo de las Fuerzas Armadas, que fue una tesis de la carrera de la especialidad en Ciencias de Armas del Centro de Estudios Superiores Navales, perteneciente a la Secretaría de Marina y Armada de México. Es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el perfil PROMEP, además tuvo una aceptación para el entrenamiento CANSAT Leader Program Training Ford, que ofreció el UNICE Keio University, Shinkakawasaki, Yokohama, Japón, en el 2013, y además pertenece al New Point of Contact in University Space Engineering Consortium, México Norte, que se llevó a cabo en Tokio, Japón, en el 2014. La plática que nos va a ofrecer la doctora Bárbara Bermúdez se llama Túnel de viento para la determinación de los efectos de corrosión asistida por esfuerzos y protección en materiales aeronáuticos. Bueno, te damos la más cordial bienvenida. Bueno, buenos días, gracias por haberme presentado y también para mí es un honor estar aquí. La verdad, esta es la primera vez que estoy presentando este trabajo ya en un foro y pues nada más como antecedentes, este trabajo vive del milagro, así se los digo. En un principio éramos aproximadamente como 20 personas trabajando en esto, pero no hemos corrido con muy buena suerte al respecto de que no se nos han aprobado fondos, hemos estado viviendo en este caso ahora sí que lo que llega del SNI cada mes o lo poquito que se logra juntar de algún servicio y así para empezarlo a hacer, y esto ha sido porque o no soy aeronáutica, mi formación es completamente del área de materiales, o del área de materiales, porque esto no pertenece al área de materiales. Sin embargo, creo que ahorita parte de lo que tenemos que hacer como grupos de investigación y como investigadores es voltear un poco a hacer la parte interdisciplinaria, no multidisciplinaria, porque bueno, podemos estar haciendo un trabajo del área de materiales, pero a lo mejor nada más es para sacar un circuito, pero a lo mejor hasta ahí se queda esa investigación y ya que lo agarre quien quiera, ¿no? Y lo puede adecuar a sus necesidades. Pero ¿por qué no hacer algo? Por ejemplo, del área de materiales que tenga que ver con aeronáutica, o del área de materiales que tenga que ver con medicina. Algo ya más aplicado, no precisamente en lo que es ciencia básica, sino ya lo que es directamente tecnología avanzada y ciencia aplicada.
Y eso mismo lo comentábamos una alumna también de la Universidad de Guadalajara que estuvo como estudiante de verano allá y me decía, es que yo soy física, pero dice, yo entiendo todo lo que pasa en cuestiones de matemáticas, dice, pero me está costando trabajo aplicarlo. Y le digo, es que aquí entonces tienes que darle todo, que todos tus conocimientos tengan una aplicación específica. Y ahorita, pues bueno, ella se supone que creo que ya va a ser su último año o su último semestre ya de la carrera de física, nada más que ella está en el campus de Guadalajara. Y después de literalmente nada, hacer cuentas, modelos matemáticos y demás, llegó el momento en el que se sentó y nos pusimos a hacer un avioncito, para que ella se llevara algo de las bases de aeromodelismo. Y también le tocó calcularlo, le tocó ponerle carga, entonces ya era muy diferente de lo que ella ya sabía de su carrera, allá aplicarlo a algo muy específico como puede ser el área aeronáutica, aeroespacial o espacial. Entonces a lo mejor esa es la parte que nos hace falta, tener algo ya muy específico, y eso es ahorita algo que le está apostando mucho la Agencia Espacial Mexicana. Y pues bueno, ya después de esta introducción, el contenido de esta plática, pues bueno, es que les voy a decir cuál es el objetivo, algo de la historia de la aviación en México, la clasificación de aeronaves, la introducción, el medio ambiente corrosivo, características aerodinámicas, lo que es la corrosión asistida por esfuerzos, pruebas de corrosión, pruebas aerodinámicas, la propuesta del proyecto de investigación y el trabajo a futuro. Bueno, el objetivo pues es el diseño de un túnel de viento con características aerodinámicas para determinar los efectos de la corrosión asistida por esfuerzos en materiales aeroespaciales. En un principio lo había yo propuesto que fuera para aeronáutica, pero después vimos que sí nos podíamos ir directamente a materiales aeroespaciales. Y pues bueno, aquí viene la pregunta de los 64,000. ¿Qué saben ustedes acerca de la historia de la aviación en México? ¿Perdón? 201. Por ejemplo, el Escuadrón 201. ¿Qué más? ¿Qué más han sabido así de sus clases de historia, lo que ustedes hayan escuchado de sus abuelos o por ahí? Más que visto, mi hermano es un avioncito a escala. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que es la historia de la aviación mundial comienza desde las fábulas de los griegos. Siempre el ser humano no solamente se ha querido quedar plantado en el piso, sino siempre hemos buscado hacer más. ¿Qué más hay? A lo mejor es parte de nuestra curiosidad, de esa necesidad por facilitarnos la vida. Entonces, resulta que pues aquí en México, la historia de aviación en México comienza en 1910, cuando Porfirio Díaz, para el centenario de la independencia, pues invita a este piloto, Albert Braniff, a que realizara un vuelo sobre la Ciudad de México. Entonces, a partir de ahí, como que algunos mexicanos dijeron, yo quiero volar. Y ese yo quiero volar, pues es que en 1911, Madero ya invitó a estas personas, que fue Roland Garros, para cruzar la Ciudad de México. Y también ya había pilotos mujeres, que fue Matilde Monzant y Harriet Quimby, y ellas realizaron los primeros vuelos México-Guadalajara, Guadalajara-México, Guadalajara-León y León-Guadalajara. Y como que esa parte no la conocemos. Y pues bueno, también el 30 de noviembre de 1911, pues resulta que hubo un piloto que agarra y le dice a Madero, súbase, vamos a volar. Y el otro así como que, bueno, pues vamos a volar. Entonces, ese día, pues Madero se convierte en el primer presidente que en ejercicio de sus funciones voló. Y a partir de ahí, él dice, y como todo buen previsor, México necesita defender los cielos. Y es ahí donde pues también ya comienzan a ver qué onda al respecto, ¿no? Y entre esos un ingeniero aeronáutico, Guillermo Villasana, pues construyó el primer avión en México y Latinoamérica. Era un
un avión tipo Duperdosan, biplaza, con motor Ansani de 80 caballos de fuerza y se llamaba Latinoamérica. También, pues bueno, este personaje diseñó un poco más, diseñó otro motor, diseñó la mejor hélice que ha habido en cuanto a eficiencia. Y pues también resulta que hubo otros señores que eran los hermanos Aldazoro. Ellos pues eran hijos de un ingeniero en minería que estaban en Michoacán, en la mina Dos Estrellas, y como no tenían otra cosa mejor que hacer, pues nomás se les ocurrió diseñar un avión. Y eso, pues bueno, estando en Angangueo, pues decidieron hacerlo, y fueron a dar hasta la Ciudad de México, y literalmente fue así de bájense o los bajamos, ¿no? Y cuando vieron que era todo una obra de ingeniería su avión, entonces pues eso es lo que les gana su lugar en lo que era la flotilla de la Fuerza, o lo que empezaba a ser la Fuerza Aérea. Y pues también Juan Pablo Aldazoro fue el primero en sobrevolar la Estatua de la Libertad. Y eso, pues resulta que en 1913 hubo 5 primeros pilotos profesionales, que fue Alberto Salinas Carranza, Gustavo Salinas Camiña, Juan Pablo Aldazoro Suárez, Horacio Ruiz Gaviño y Eduardo Aldazoro Suárez. Pero resulta que en ese rato se viene el asesinato de Madero. Y entonces literalmente se deshizo eso. Pero lo que es este señor Gustavo Salinas Camiña, que es él, o bueno era él, se pasa del lado obregonista y no sé cómo convence a Carranza de que se tenía que comprar un avión. Entonces agarran, bueno está bien, le cumplieron el caprichito, se traen el avión, de esas cosas que uno no conoce cómo pasar de contrabando de Estados Unidos para acá. Lo dejan en la frontera con Sonoita y en una carreta lo pasan, luego lo ponen en un tren y llega hasta lo que ahora es Ciudad Obregón y antes se llamaba Estación Cajeme. Lo reconstruyen, lo ponen al tiro y todo lo que ustedes quieran. Y pues con ese avión, y está reconocido en el mundo, es que el 14 de abril de 1914 se lleva a cabo la primera batalla aeronaval, que fue en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. Y este año se cumplieron 100 años de esa batalla. En todo el mundo hubo fiesta por eso, porque es cuando se empieza a utilizar el avión como un arma militar. Pero créanme que en todo México no se celebró, nomás se celebró en Topolobampo. Y si no, búsquenlo en el internet, primera batalla aeronaval, o lo pueden buscar así como el debate.com, que es el diario de los mochis, y ahí lo van a encontrar, que ahí se celebró, se hizo así como una especie de, ¿cómo se llama? Como de representación de lo que se supone que pasó en ese momento. Y bueno, pues ahí en ese rato, Porfirio Díaz ya había dejado 4 acorazados, uno que era el Morelos, el Tampico y el Guerrero, que estaban del lado del Pacífico, y había otra ahorita que se me fue el nombre, que estaba del lado del Golfo de México. Y pues bueno, el avión que se utilizó fue un Martin Pusher modificado y se llamaba el Sonora. Aquí el detalle es que también a nosotros no nos dicen que la Revolución Mexicana también se peleó por aire. Entonces, muchos de estos aviones, que al final de cuentas fueron 14 con los que se pelearon, 6 eran de Francisco Villa. Y así como él era conocido el Centauro del Norte, los aviones de Villa se conocían como los Halcones Dorados de Villa. Y pues bueno, en 1915 Carranza constituye lo que es la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista. Entonces el año que entra nuestra Fuerza Aérea va a cumplir 100 años. O sea, resulta que siempre no era como que del Escuadrón 201 para acá, ¿verdad? A partir de ahí se comenzaron a diseñar aviones como no tienen una idea, pero así de llegarse a vender. Y uno de esos, pues bueno, fue el biplano de la serie A, que ya estaba equipado con un motor Astato y una hélice Anáhuac. Este motor era muy eficiente para lo que son los biplanos, y la hélice Anáhuac todavía en la Segunda Guerra Mundial
pelearon los aviones japoneses con esa hélice. Entonces esa hélice era tan buena que se la ganaba a la Bristol o a la Pelícano o a lo que era también la hélice del Fokker DR-1, que era el triplano del Barón Rojo. Entonces, pues resulta que era muy eficiente y todavía en 1945 los aviones extranjeros tenían esa hélice. Y también, pues bueno, de la serie H, resulta que fue un avión progresivo, pero estaba muy adelantado para su época. Y si alguna vez alguno de ustedes va al Smithsonian, vayan a la parte de aviación, y ese avión está ahí, como uno de los mejores de su época. Y era un avión muy avanzado y muy adelantado para esa época. Entonces, pues resulta que todos los aviones mexicanos ya llevaban un motor Astatl, una hélice Anáhuac, y también se diseñó un motor Trébol. Entonces, pues se tenía eso, había talleres nacionales. Hasta la fecha solamente hay un taller que sigue funcionando, que está en Uruapan, y son los que hacen los fumigadores. Los fumigadores, sobre todo que se utilizan hacia el norte del país, ahí los encargan, y lo que hacen ya nada más es llevarlos desarmados, allá los arman, y esos son aviones de vuelo bajo, casi están considerados como aeronaves terrestres, o también que se les conoce como hovercraft. Y bueno, parte de nuestra historia es que también pues tuvimos nuestra época espacial. En total tuvimos 3 plataformas de lanzamiento de cohetes, una que era Cabo Tuna en San Luis Potosí, otro que era Cabo Mina en Nuevo León, y una de las poco conocidas, pero también en la ciudad de Los Mochis. Resulta que en ese momento también se crea lo que era la Comisión Nacional del Espacio Exterior, y fueron así como que ya teníamos cuestiones de globos meteorológicos, ya estábamos midiendo cuestiones espaciales, ya se estaban desarrollando sensores, ya se estaban haciendo sembrado de nubes para que pudiera llover. Esta Comisión Nacional fueron los que asesoraron a NASA para que sea NASA lo que es el día de hoy. Y resulta pues que todo eso se acabó. ¿Por qué se acabó? Por una mala interpretación de un tratado. Entonces, casi siempre en todos los tratados que se firman con Estados Unidos o que se firmaban antes, decía que ellos podían actuar en legítima defensa de su territorio. Pero yo no sé aquí cómo lo interpretaron, que se acabó todo. Inclusive parte de lo que son todas las ciencias es que nos sumimos en un atraso. Y es a partir de ese tratado que se firmó. Entonces, si alguna vez ustedes van allá a Palacio Nacional y van al Archivo General de la Nación y piden el tratado, el de MacLean Ocampo o el de Bucareli, es parte del atraso en el cual nos sumimos. Pero, en cuanto se acabaron esos 50 años, fue cuando empezamos otra vez a hacer ciencia y tecnología. Entonces, pues eso es básicamente cómo es que pues está nuestra historia aeronáutica, aeroespacial y espacial. Y pues bueno, rápidamente lo que son la clasificación de las aeronaves. Pues uno es que también están en función de su sustentación, es decir, cómo vuelan. Y tenemos los que son los aerostáticos, como el globo aerostático y el dirigible, y también otra cosa que se me fue. A partir de 1880, Joaquín de la Cantoya y Rico, él fue de los que empezó a hacer los benditos globos de Cantoya. Entonces, en Latinoamérica fue de los precursores de la aeronáutica y sobre todo de los sistemas aerostáticos. Y también, pues bueno, están los aeródinos, que tenemos los de ala fija, de ala rotatoria y el autógiro. Y otro tipo de aeródinos, pues tenemos el ala delta, el parapente, el ultraligero y el paramotor. También están en función de su utilización, los militares y los civiles. También en función de su autonomía, que tenemos las aeronaves de corto alcance, que son apenas de 50 plazas y con un alcance inferior a los 500 kilómetros.
las aeronaves de medio alcance con capacidad de 150 plazas y distancias medias, y las aeronaves de largo alcance, que son de 300 plazas o mayores en vuelos internacionales largos. También está en función de su estela, es decir, que cuando va volando, casi siempre al momento de salir del ala, el aire o juntarse se crea una estela o una turbulencia. Entonces también dependiendo del tamaño que sea y del tipo de aeronave que sea, va a ser esa estela. Y lo que vamos a tener, pues bueno, son de categoría L o ligera, la categoría media o M, la categoría pesada o H como el B747, o la categoría superpesada, como vendría siendo el A380-800 o inclusive el Antonov. También depende de dónde se sitúa el ala. Bueno, y solamente así como que por curiosidad, ¿cuántas alas tiene un avión? ¿Cuántas? 4, 2, ¿qué más? ¿Mandé? Ustedes nomás den un número, eso es lo de menos. ¿Cuántas alas tiene un avión? No, todos los aviones tienen el mismo número de alas. ¿Cuántas alas tiene un avión? Bueno, 6, 5, por acá dijeron 5, acá dijeron 2. No sé, 5, ¿usted dice 5? Bueno, sí. Pues resulta que no, ni son 2, ni son 5, ni son 3, ni 5, ni 8, ni 9. Es una. ¿Por qué razón? Porque se cuenta toda la estructura, aunque sí tiene subestructuras, es una sola estructura y mecánicamente solamente se estudia como un solo componente. Entonces hay de aquel que vuelva ya a oír que dice que tiene 2 alas, tiene 2 semialas, pero solamente es una. Entonces ustedes ya lo saben, entonces ya no digan las alas del avión, es el ala. Entonces resulta que también depende de dónde esté situada esa ala, que podemos tener ala alta, ala media, que es como casi todos los conocemos, ala baja, podemos tener las alas volantes o voladoras, y la de parasol, que es una estructura completamente independiente de todo el sistema. También depende del número de alas, podemos tener el monoplano, el biplano o el triplano. Una de las características de este triplano es que sus 3 alas eran muy cortitas en envergadura, la envergadura va de punta a punta del ala. Entonces, para poder maniobrar más fácil y más rápido, porque esto fue de los primeros aviones militares que hubo, por eso es que tenían 3 alas para poder tener estabilidad en el aire y poder hacer giros rápido. Cosas que antes pues no se podía o no se puede con un ala muy grande, y si lo vemos hasta la fecha, los aviones militares, sus alas son muy pequeñas, a diferencia de los aviones civiles que sí son alas pero ya más grandes. Otra es que también está en función de sus características externas, que en este caso pues depende mucho de la forma del ala, que podemos tener ala recto rectangular, la trapezoidal, la elíptica, la flecha, el flechado invertido, que estos son aviones experimentales, y sobre todo hay un avión que es el Sukhoi, que tiene precisamente el flechado invertido. La doble flecha, la flecha variable, que estas ya son para aviones militares, el ala delta con canard, el ala delta con timones, la doble delta y el ala ojival, que era como la que tiene el Concorde. Ya ven que ese es un avión supersónico. También depende del tipo de empenaje. Entonces la cola de los aviones no se llama cola, se llama empenajes, y tenemos el empenaje horizontal y el empenaje vertical. El empenaje horizontal da estabilidad y el empenaje vertical es el que da la dirección. Entonces los podemos tener en forma de T, en forma de cruz o más, fuselada, y la podemos tener doble. También pues depende del tipo de motor que tenga, que puede ser alternativo o de pistón, turbohélice o ya de turborreactor. También depende del número de motores que se tengan, que puede ser 1, 2, 3, 4, 6 y 8, que ya son los superpesados. También en la ubicación de dónde están los motores, que los podemos tener en el morro o en la punta,
en el ala. Bueno, este es fuselaje y este es ala. El fuselaje y empenaje y el ala y empenaje. También depende de cómo vamos a tener el tren de aterrizaje, que vamos a tener fijo y sin carenado, fijo y con carenado, retráctil o que pueden tener patines en el ala. Carenado es ¿han visto la capuchita que luego traen los aviones en las rueditas? Ese es el carenado. También podemos tener en función de la superficie de aterrizaje, que podemos tener los convencionales, los hidroaviones y los anfibios. ¿Ustedes saben cómo se llama el aterrizaje en agua? Ok, ¿qué más? ¿Perdón? El amerizaje. Entonces, realmente la palabra en el diccionario en español no existe como acuatizaje, sino la palabra correcta es amerizaje. Entonces, pues estos aviones que tienen flotadores, o que son los hidroaviones, esos amerizan. También, pues bueno, tenemos la clasificación de helicópteros, que podemos tener los puros, que son así como casi todos los conocemos, pero también los compuestos, que es decir que ya no se sabe si es avión o es helicóptero, ¿no? Y eso, pues bueno, se clasifican por su masa y por su tamaño, que son los ligeros, que es una masa inferior a 300 kilogramos, los ligeros con una masa que va entre 300 kilogramos a 1 tonelada, los intermedios o los utilitarios, que va desde 1 tonelada a 3 toneladas, los medios que van de las 3 toneladas a las 10 toneladas, los pesados que van de 10 toneladas a 30 toneladas y los superpesados que ya son más de 30 toneladas. También por la configuración, depende mucho de cómo es que van a estar situados sus rotores, o lo que vendrán siendo sus aspas para nosotros, nomás que ahorita vamos a ver que siempre no se llaman aspas. Entonces podemos tener monorotor, trirrotor, y estos son experimentales, el birrotor coaxial, el birrotor lado a lado y el birrotor tándem. También depende mucho de cómo se accionan. Entonces podemos tener el accionamiento mecánico, que es como si estuviéramos arrancando un coche, o el accionamiento por reacción. También cómo se constituye el rotor, que puede ser articulado o puede ser rígido, por el número de palas. Lo que tenemos en las licuadoras y en las batidoras, sí como no son aspas, pero en los helicópteros no, esas son palas. Entonces podemos tener 2 palas, 3 palas, 4 palas, 5 palas y 8 palas. Y aquí les muestro un helicóptero de la Fuerza Aérea de 8 palas. La persona aquí, que es uno de los profesores de ahí, del centro de investigación, aproximadamente mide 1,90. Entonces vean el tamañito de esta cosa. Pequeño detalle de ese helicóptero, está a la venta, si alguien lo quiere comprar lo puede hacer. La verdad no lo sé, pero sí sería un buen juguetito. Problema es que ese helicóptero se compró para el plan de N3, pero es tan grande que en todo México no hay lugar donde aterrizarlo. ¿Por qué razón? Porque la geografía, más bien la topografía de nuestro país no se presta para este tipo de helicópteros. ¿Por qué razón? Porque es tan grande lo que vendría siendo el vórtice que genera el rotor y las palas, que si de por sí ya está todo destruido, va a acabar de destruir más o peor. Entonces, se supone que ese se compró para transportar maquinaria pesada y todo, y si había algún desastre, métanse todos los que quepan, ¿no? Entonces, ahorita está a la venta por eso, porque ya se probó y el lugar donde lo probaron quedó peor que como estaba. Y este helicóptero, ese día nos tocó oírlo aterrizar. Entonces, créanme que se cimbra todo. El hangar donde estábamos agarraron y lo cerraron y ustedes no salgan, se quedan en la oficina más alejada. Y créanme que aquello se cimbraba de una manera que yo dije, ojalá, aquí se nos va a caer todo. Pero así es de potente, y el hangar está bien construido, de tabicón y todo el asunto, ¿no? Y nada.
Y bueno, también pues depende mucho de cómo se va a apoyar en el suelo o en el piso, que vendría siendo con patines, que es como todo mundo lo conocemos, o también con tren de aterrizaje. Y la otra clasificación, las aeronaves no tripuladas, alias los drones ahora, que pueden ser de blanco, pueden ser de reconocimiento, pueden ser de combate, de logística, de investigación y desarrollo, y podemos tener los UAV comerciales y civiles, que aquí en México hay 3 empresas que están haciendo lo que vendría siendo ortografía o la fotografía aérea, fotografía multiespectral, que son Oaxaca Aerospace, Quetzal Aeroespacial y una que se llama Hidro, que está aquí en el estado de Jalisco. Y pues bueno, después de tanto, ahora sí venimos la introducción. Pues bueno, al respecto de lo del proyecto, pues la corrosión asistida por esfuerzos es una forma de ataque localizado, pero aquí se unen 2 factores. Uno que es que va a llevar un esfuerzo y la otra es que va a haber un medio corrosivo. Y estos esfuerzos, en el área de materiales normal, casi todos son esfuerzos a tensión. También, pues bueno, hay que saber cuáles son los materiales aeroespaciales y que podemos tener los metálicos, que son el aluminio, el berilio, el magnesio, el acero, pero con trabajo son apenas 4 aceros. ¿Por qué razón? Porque el acero es muy pesado. Entonces solamente se tiene para algunas piezas, como puede ser el tren de aterrizaje. El titanio y el níquel. De los cerámicos, los que se utilizan en la parte estructural es el vidrio, los carburos y algunos óxidos. Los polímeros, la resina fenólica, la resina epóxica, el poliéster, la poliamida, la goma de silicio, el Kevlar 49 y el ínbar. Y en los orgánicos, el silicio, el boro, el carbono, el grafito monolítico y la madera. Y a su vez todos estos se pueden hacer materiales compuestos, que pueden ser particulados, pueden ser fibrados, pueden ser monolitos, recubrimientos, espumas y todo lo que se pueda hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esta mentada corrosión asistida por esfuerzos? O también lo que conocemos como corrosión bajo esfuerzos. Es que este tipo de corrosión puede provenir de 2 lugares. Una es que puede ser de origen residual, es decir, al momento de la fabricación que ya estemos dejando ahí puntos de esfuerzo, o también lo que le vamos a aplicar. Y también pues tiene mucho que ver las tensiones mecánicas o lo que vendrían siendo ya los esfuerzos. Si alguna vez han llevado cuestiones de estática o de mecánica de sólidos, pues no es otra cosa más que la tensión o tracción, la flexión, torsión y si no también los esfuerzos combinados. Y entonces, pues bueno, si a eso todavía le agregamos lo que ya trae la aeronave, pues esa puede provenir de la soldadura, del estampado, del corte o del desgarre, del plegado y del remachado, del maquinado, de los tratamientos térmicos, de la electroerosión o el corte láser y el rectificado. Y todavía, si nosotros le aplicamos otros tratamientos, pues bueno, estamos todavía generando más puntos donde se puede corroer por esfuerzos, como puede ser el temple, los ciclos térmicos, la expansión térmica, la vibración, la rotación, lo que vendría siendo el momento de poner la piel o el revestimiento, la presión y la carga muerta. Entonces, en todo momento las aeronaves, y prácticamente todo en esta vida, pues estamos sometidos a esfuerzos. Pero también otra cosa, el medio ambiente corrosivo al que van a estar expuestos. Uno, pues es a la temperatura. ¿Y aquí nos vamos a la temperatura? No es lo mismo que esté un avión en el desierto, despegue, y pasa un choque térmico horrendo de estar a 40, 45 grados, o si nos vamos a Hermosillo, que estaban despegando a 55 de temperatura, pasan a menos 30 en vuelo, y por ejemplo que vaya y aterrice a Cancún. Entonces ya a partir de ahí estamos hablando de medios corrosivos dinámicos. Más aparte la lluvia, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver llover en un avión? Los cloruros, el dióxido de azufre y otros contaminantes como son las partículas suspendidas. Y también pues bueno, es bueno saber de más o menos todos los materiales que se utilizan en una aeronave, a qué son susceptibles. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio, lo que vendría siendo a los cloruros, al aire húmedo, a las mezclas de cloratos, cromatos y el aire húmedo.
Las aleaciones de magnesio, que es el ácido nítrico, y los fluoruros y el hidróxido de sodio. Las aleaciones de cobre, el amoníaco, el aire húmedo y el dióxido de azufre. Los aceros al carbono, los nitratos, los hidróxidos, los carbonatos y el hidrácido de amonio. Los aceros austeníticos, los cloruros y el ácido sulfúrico. Los aceros de alta resistencia al aire húmedo, a los cloruros, sulfuros y sulfitos. Las aleaciones de níquel a los hidróxidos y las aleaciones de titanio a los haluros y al metanol. Y si lo comparamos con lo que tenemos en nuestra atmósfera, entonces, ¿qué puede pasar con todo eso? Y entonces, si lo tenemos ya con esfuerzos residuales, a los esfuerzos a los que va a estar sometido en vuelo, pues ¿qué vamos a tener? Pues debilitamiento de las estructuras y concentración de esfuerzos, y esa concentración de esfuerzos nos va a llevar a lo que son las microgrietas progresivas, a lo que es la fractura dúctil y a lo que es las picaduras. Esta imagen sí la saqué del internet, pero esta imagen la saqué de uno de los aviones que tienen ahí en Esimeticomán, en la unidad del Politécnico, allá en la Ciudad de México. Y lo que son las picaduras, que esto lo encontré en uno también de sus aeronaves. Entonces resulta que sí es cierto, y si alguna vez alguno pasa por algún aeropuerto y le toca ver una hélice de frente, vean qué cantidad de hoyos tiene, ya ni siquiera son picaduras, son hoyos. Y pues bueno, también aquí hay que entender todo lo que son los mecanismos de las fracturas frágiles, que una es que puede ser transgranular, pero también la podemos tener la intragranular, y las dos pues bueno son muy peligrosas, y aquí el detalle es que muchas son microgrietas y no las vemos a simple vista. Es por eso que casi cada vuelo que se hace se tiene que estar inspeccionando una aeronave, y cierto número de horas de vuelo se le tiene que hacer el mantenimiento mayor, y ahí sí, todos los ensayos no destructivos que ustedes conocen, corrientes de Eddy, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos, son los que se utilizan precisamente para estar monitoreando la integridad estructural de las aeronaves. También, pues bueno, es necesario conocer los tipos de picadura que podemos tener. Y entre esas, pues bueno, podemos tener la elíptica, el ataque horizontal, el ataque vertical, de tipo alfiler, y esta es una de las más peligrosas, porque nomás podemos ver un hoyito, pero no sabemos si atraviesa todo, o dónde se queda, o para dónde se va, o qué. Podemos tener lo que es la ancha y superficial, la subsuperficial y la de tipo socavón. La de tipo socavón, esa se sabe que está la estructura, pero adentro ya no hay nada. Literalmente casi lo sacan como si fuera tierra. Y pues bueno, también en los motores sobre todo se puede presentar erosión, y en los revestimientos exfoliación. ¿Cómo se realizan estas pruebas de corrosión en la ciencia de materiales normal? Es que se utilizan las cámaras salinas, lo que vendría siendo la de luz ultravioleta, lo que vendría siendo cámaras de altitud, y lo que vendría siendo las máquinas CERT, que estas máquinas CERT, lo que se hace es poner la probetita, se le pone un medio corrosivo en lo que vendría siendo esta cajita que está aquí, y entonces lo que se hace es estar estirando o estar aplicando una carga en tensión, y hasta que falle la probeta, ¿no? Entonces, pues esto es lo que se maneja en el área de materiales. Y nomás como pregunta, si esto pasa en la Tierra, ¿qué pasará en el espacio? Y bueno, en lo que es la cuestión de aerodinámica, pues para poder entender un poquito de aerodinámica, necesitamos saber las partes de un avión, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Que está el grupo motopropulsor, que son los motores, el ala, el fuselaje, lo que vendrían siendo los empenajes, las superficies de mando y control como son los alerones, pero también necesitamos saber las fuerzas que actúan durante el vuelo, como por ejemplo el peso del avión, que necesitamos que sean materiales extremadamente ligeros, y entre menos peso lleve, mejor, porque entonces va a ser más fácil vencer la fuerza de gravedad, y también pues bueno, le ayudamos al motor para la tracción y que avance hacia adelante. ¿Ustedes han visto echarse un avión en reversa? Realmente no. Entonces siempre llevan un carrito que los echa para atrás, y ya nomás los posiciona ahí muy cercano a la pista de aterrizaje, y de ahí todos para adelante.
Entonces realmente pues el avión no tiene la cuestión de la reversa, pero sí tiene lo que es la cuestión de la resistencia, y esa resistencia la va a dar el aire. Y literalmente aquí sí se aplica eso de la tercera ley de Newton, que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, la reacción de la sustentación pues va a ser el peso. La reacción de la tracción va a ser la resistencia. Pero también hay algo muy importante, lo que vendría siendo el perfil aerodinámico o lo que es el área transversal del ala. ¿Y eso cómo va a ser? Pues que bueno, va a depender de cómo el aire, como fluido, moje esa resistencia. En todos los fluidos siempre vamos a tener la propiedad de mojabilidad, y no precisamente va a ser porque sea un líquido o agua. En este caso es cómo es que va a correr el aire sobre lo que vendría siendo la superficie del perfil. Y también, pues bueno, de acuerdo a las operaciones que se tengan de la aeronave, sobre todo de cabeceo, vamos a tener esta turbulencia sobre el perfil, y eso también implica que esté arrancando material de las superficies. Y pues bueno, ¿cómo se pueden hacer este tipo de pruebas? Para eso se utiliza algo que se llama túnel de viento. Un túnel de viento, si lo vemos como algo muy mundano, no es otra cosa que una secadora de pelo grandota. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener un motor que va a estar empujando el aire. Y al momento de empujar el aire, va a pasar a una sección transversal más pequeña, que va a hacer que se acelere. Por eso, y entonces, ¿qué es lo que va a salir? Aire con mayor velocidad que con la que tenemos en un principio. Entonces, por eso les digo que básicamente un túnel de viento es como si fuera una secadora de pelo grandota. Nada más que en este caso, esa secadora de pelo grandota va a tener una sección de pruebas, en la cual voy a estar metiendo modelos aerodinámicos. Pero aquí hay una cosa: para poder meter un modelo aerodinámico se tiene que hacer a escala. O como también ayer estaba platicando con el doctor, que ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Perdón? Eugenio. Con el doctor Eugenio, es que se pueden hacer también a escala natural, por así decirlo, pero para eso se necesitaría un túnel de viento enorme, y por lo menos aquí en México no lo tenemos. Sí lo tienen en NASA, lo tienen en Rusia, lo tienen en Alemania, lo tienen en Canadá, e inclusive acá en Messier, tienen un túnel de viento para estar probando motores, también a escala natural, pero en este caso no. Entonces tampoco es sacar la escala como decir, pues voy a hacer una casa 1:3 o 3:100 o alguna cosa así, ¿no? No, sino en este caso hay que sacar todas las características aerodinámicas y hacer una escala aerodinámica, que ya depende si va a ser un modelo idéntico, es decir, que hay que ponerle hasta los silloncitos y todo lo demás, o lo que vendría siendo un modelo original, que nada más con que tengamos el avión, pero bien hechecito, que no tenga que tenga todas las superficies uniformes, y que sea exactamente, por lo menos la parte estructural, que sea muy parecida o casi igual al avión real. Entonces así es como se prueban alas, empenajes, fuselajes, aviones e inclusive los coches. Nada más que la aerodinámica de coches no se llama aerodinámica, sino se llama currentilinealidad. Pero a todo el mundo nos encanta más la palabra que sea un coche aerodinámico, ¿no? Entonces, también depende de la velocidad que tenga este túnel de viento o con la cual empuje ese aire. Podemos tener túneles subsónicos, es decir, por debajo de la velocidad del sonido, transónicos, que ya es una velocidad, pues digamos que sí está del lado subsónico, pero tampoco está del lado supersónico. Podemos tener los supersónicos, que entonces ahí es donde vienen todas esas palabritas de las películas, que ya alcanzamos el Mach 1, Mach 2, Mach 3 y que quién sabe qué, ya son velocidades que ya superan la velocidad del sonido. Y están los hipersónicos, que esos ya son para vehículos espaciales. Entonces, ¿qué es lo que podemos probar aquí? Podemos probar un modelo y podemos también ver cómo va a ser este flujo.
Y aquí lo que vamos a ver es cómo es que se puede llevar a cabo la sustentación, o cómo es que no sustentación, sino cómo va a ser la colocación dentro del túnel de viento. Y así es para cada uno de estos, y cómo es que estos perfiles comienzan a salir también. ¿Por qué razón? Porque en un subsónico lo que vamos a ver es cómo corre el aire. Y eso se hace ya sea con humo o con láser, Doppler, o sea, para empezar a ver esa visualización del flujo. Pero también ya en lo que son los transónicos ya empiezan a aparecer estas líneas, y estas líneas no son otra cosa, es de cómo es que el aire se va separando también de la superficie. Y lo mismo pasa tanto con el supersónico como el hipersónico. Entonces ahí es, perdón, las ondas de choque. Entonces ahí lo que vemos no son otra cosa más que las ondas de choque, porque entonces ahí ya estamos rompiendo todo lo que es la barrera del sonido. Entonces, en un túnel de viento convencional, ¿qué podemos ver? La visualización de flujos, el análisis dinámico, la estabilidad estructural, la distribución de presiones, los momentos longitudinales, los momentos aerodinámicos, las rotaciones, la geometría de perfiles aerodinámicos y las ondas de choque. Entonces, eso es algo en lo que también pues todos los que nos dedicamos al área de ciencia básica y ciencia de frontera no lo vemos. Esto ya está completamente del área de tecnología avanzada. Pero entonces es aquí donde aquí viene la propuesta de investigación, y rápidamente de lo que habíamos, de cómo sale todo esto, es porque una vez trabajando yo en Ecimeticoman, llegaron unas personas a probar un nuevo perfil aerodinámico, y que lo iban a patentar, lo iban a validar y no sé qué, pero se acabó el aceitito con el que se quemaba y se podía ver y se podían visualizar todo el flujo. Pues resulta que se llevaron una antorcha, de esas así de las que uno destapa y empieza a salir humo, ¿no? Entonces la pusieron a la entrada del aire. O sea, imagínense ustedes la contaminación que se hizo de ese túnel de viento, cuando los túneles de viento realmente no les pueden meter partículas. Entonces me invitaron, y yo era la primera vez que iba a ver el túnel de viento cómo operaba, porque ya los había visto, pero nunca me había tocado verlo en operación. Pero las partículas que yo no, o más bien ninguno de nosotros veíamos, comenzaron a acelerarse, porque aproximadamente estaba como a 200 kilómetros por hora, más o menos ese túnel de viento subsónico. Se empezaron a acelerar las partículas y empezamos a ver que algo estaba chocando, se veían así como ¿qué será que les diga? Como pues choques, ¿no? Como chispitas, y al momento de sacar el perfil, pues estaba dañado de la superficie. Entonces es así como nace esta idea de que, bueno, ¿qué pasaría si empezamos a medir corrosión bajo esfuerzos, pero en condiciones de vuelo? Que eso hasta ahorita hemos tratado de buscar por todos lados y no se hace. ¿Por qué razón? Porque los aerodinamicistas son aerodinamicistas y los de materiales somos los de materiales, nada más. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a ver este tipo de cosas? Pues bueno, empiezan a surgir ideas. Entonces la idea es que en un túnel de viento que sea exprofesamente para meter contaminantes, poner el modelito, meterle los contaminantes y que empiecen a chocar, pero durante ese choque estar midiendo los esfuerzos estructurales, pero también al mismo tiempo estar midiendo la corrosión. Entonces ahí va a ser un trabajo, creo que de todo aquel que quiera entrar y que le atore, aunque no haya dinero, precisamente para esto. ¿Por qué razón? Porque acá, pues bueno, esto es todo lo que se hace en el área de corrosión. Podemos estar sacando de aquí valores muy buenos hacia lo que vendría siendo la curva de esfuerzo de formación, y de acuerdo también a los pHs que se estén manejando, pero acá no lo hacen, y acá sí pueden medir lo que es la estabilidad estructural. Entonces nosotros estamos proponiendo que sea un túnel de impacto, que eso sí existen, porque están los túneles de succión, que son los que, como si fuera una aspiradora, y en este caso lo que queremos es que impacte el aire. ¿Por qué razón? Para estar protegiendo nuestro motor. ¿Y de qué va a ser? Pues bueno, de las partículas que nosotros le vamos a meter, que podría ser cloruro de sodio, algunos sulfuros o inclusive nada más agua.
¿En qué vamos ahorita? Ahorita tenemos lo que es el motor y el ventilador. El motor es de 60 caballos de fuerza y la velocidad que se obtiene con este tipo de ventilador son 400 kilómetros por hora. ¿Ya en qué parte? En esta zona de aquí que va a ser la sección de pruebas. Ahorita estoy juntando dinero para nada más hacer esto. Ya tenemos el motor, tenemos lo que es la estructura donde va a ir montada el túnel y eso es ahorita lo que llevamos. Este proyecto, pues bueno, ya tenemos materiales con los cuales comenzar, que ya son piezas reales que nos donó la Fuerza Aérea para poderlos meter, nomás que bueno, el proyecto ya lleva como 2 años de retraso, ¿no? Pero ha sido por eso. Y pues bueno, dentro de lo que es las simulaciones, pues es que no vamos a alinear el flujo. ¿Por qué razón? Porque en condiciones de vuelo el aire no está alineado. Entonces nosotros no queremos alinearlo, nosotros queremos que esté el modelo ahí, que las partículas impacten como quieran, ¿no? Entonces va a ser flujo turbulento. Y pues bueno, nuestro trabajo, ¿en qué consiste? Pues que va a haber una inspección visual después de ahí cómo queda, una inspección mediante rayos X, inspección con ultrasonido. También tenemos que hacer cortes y preparar muestras para verlo en microscopía electrónica de barrido y en microscopía confocal. Y en un trabajo futuro, pues bueno, diseñar como una especie de colador, si lo queremos ver así, para atrapar todas las partículas las cuales se desprendan. Porque sí se sabe que dentro de las partículas suspendidas hay compuestos que no se sabe de dónde vienen. Entonces yo supongo que mucho de esos compuestos va a ser de lo que se arranca del recubrimiento y que seguramente reacciona con lo que hay en el aire. Entonces es también estudiar esas partículas de desecho mediante difracción de rayos X, espectroscopía de infrarrojo y microscopía electrónica de transmisión. Y aunque no lo queramos creer, pues bueno, también se consideró que podía ser una fuente de contaminación de nuestra atmósfera. Y pues bueno, también es una manera de también darle mayor vida útil a todas las aeronaves. Y pues bueno, este es el centro de investigación donde yo trabajo y mis datos, y por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta para la doctora Bárbara? ¿Por qué el túnel de viento tiene perfil cuadrado? Yo creo que puede ser circular o de óvalo, porque es menor de resistencia, pueden ahorrar un poco de la potencia. Porque en un principio se había considerado que fuera circular, pero después de ahí empezamos a meternos con la cuestión de los dineros y empezamos a pedir cotizaciones. Y vimos que eso ya caía en el área de carpintería de precisión e industrial. Y les hablo de que el puro tunelito nos estaba saliendo como cerca de 300,000 pesos, lo que era nada más la pura parte del túnel. Entonces tuvimos que empezar a reducir todos nuestros gastos. La ventaja de este túnel es que como va a ser hecho en casa, en algún momento, si nos aprueban algún proyecto y yo sigo ahorrando, entonces podríamos tener un túnel de sección circular o inclusive ovalada, que sería lo más recomendable para túneles de impacto. Y ahorita, pues bueno, esa es la razón por la cual ahorita estamos considerando una sección cuadrada. Y sí que vamos a tener, ¿cómo se llama? Una capa límite muy grande. Sobre todo, como va a ser turbulento, vamos a tener pérdidas en lo que va a ser la pared del túnel con la sección cuadrada. ¿Puede usar aire acondicionado de nosotros? Pues yo creo que sí. Se lo podemos donar. Pero lo puedes donar. Sí, por salir que produce domina bastante potencia. Yo sí. Entonces, aquí el problema es que la sección ahorita con la que estamos teniendo es que mide 1,33 m
lo que vendría siendo la pura base del ventilador o la parte de base del ventilador. Y lo otro es que mide 1,63. Entonces estos todavía no, pero muy probable, o sea, es una buena opción y empezar a ver esa parte de los aires acondicionados, que también iba a tener que ser aires acondicionados industriales para tener ese tamaño de la sección de transversal. Susi, por ahí otra pregunta de aquel lado. Comentario nada más y sugerencia. En tu caracterización final hay dos herramientas que son poderosas y que además son portátiles. Una son micro-Raman y la otra es espectroscopía de absorción en modo de reflectancia, ¿no? Incluso también puede ser hasta fluorescencia en caso, dependiendo de los... Pero lo que tenemos en energía es fluorescencia de rayos X y ese sí se tiene portátil. Lo que es el micro-Raman y absorción, la verdad no lo tenemos. También ahorita de lo que vi, pues era precisamente los equipos que tenemos ahí en el centro de investigación, inclusive en los centros de ahí de Monterrey, como es el CIMAP Monterrey, que también pues, ahí está colaborando un poco. Sí, en CIMAP son ricos y pueden tener, y además no los usan, ¿no? O sea, que no me diga Chucho González, pero esa es la verdad, ¿sí? Por ahí atrás, Susi, también de aquel lado. ¿Alguien más había alzado la mano? ¿Gera? Sí. Carlos. Gracias, doctora. Un par de preguntas. La primera relacionada con si hay algún valor, un valor numérico, pues, sobre la calidad de la superficie, porque bueno, se supone que entre más pulidita esté, sobre todo la parte del ala, pues ese mojado del que usted hablaba es más eficiente, entonces se incrementa pues precisamente la sustentación. Si hay algún valor crítico en el sentido de que, bueno, al utilizar por ejemplo este túnel se van a generar posiblemente microerosiones, es decir, no sé de qué magnitud pudiera ser el orden de… inclusive aplicar microscopía de fuerza atómica, por ejemplo, no sé, para sondear áreas, pero si hay algún valor estimado en la cuestión del diseño, de que por lo menos qué rugosidad podría tener la superficie para realmente considerarse eficiente o propia para un… En verdad les va a dar risa. Como aerodinámica, materiales, de estructuras, lo único que los une es la cuestión estructural. Aerodinámica no se fija mucho en que si tenemos de rugosidad, no sé, 3 o 4 nanómetros por así decirlo, o tenemos 2 micras de rugosidad, no se fija mucho en eso. Casi la prueba que ellos hacen es así como que mano. Está lisito. Vamos al túnel de viento, y si en el túnel de viento empiezan a salir ahí perturbaciones, regresa porque los perturbaciones no están. Entonces, ahí depende mucho de quién está haciendo el modelito. Y el detalle es que también, por ejemplo, cuando se hacen de las inspecciones mayores, y hay que hacer alguna reparación, aquí hay una grieta, bueno, hay que ver cómo está la grieta, se puede reparar, qué bueno, no se puede reparar, pues hay que desmontar todo. Entonces, si esa parte es donde no están muy coordinadas, pues les digo, les va a dar risa, pero muchas cosas hacen así a mano. Y otro, pues es directamente con el ultrasonido, ¿no? Pero así que uno diga, no, pues tenemos 2-3 nanómetros de velocidad, la verdad, no lo hay. Me parece curioso porque, bueno, y interesante, podría ser un área de oportunidad, porque hay algunas técnicas ópticas muy sencillas precisamente para monitorear irregularidades en la superficie, entonces la ventaja de iluminar, por ejemplo, con un láser un área grande y hacer un barrido, un sensado, podría dar más información al respecto. Cursos de actualización al respecto de lo que son materiales aeronáuticos en el centro y es ahí y se queda todo así como que existe un robocímetro, porque no dice que existe un robocímetro, no, pues es que así o sea, esa es la parte donde les digo que ahorita es un buen nicho de oportunidad de empezar a hacer trabajo ahora sí interdisciplinario. Y también otra cosa, por
ejemplo, la cuestión de la medición de esfuerzos, o sensores, o nos vamos directamente a lo que es birefringencia. Con películas birefringentes a lo mejor está viendo cuestiones de medición de mores, aquí la verdad es que todo va a estar ahí, pues van a ser esfuerzos dinámicos, ¿no? Y vamos a estar ya cuestiones de velocidad, altas velocidades para nosotros aquí en la Tierra, y que casi es así como que vamos a ver qué sale. Porque la verdad yo no he encontrado información al respecto de esto, y que se hagan pruebas del área de materiales en un túnel de viento, ni tampoco pruebas del área de aerodinámica que esté probando materiales. Por eso son dos áreas como que están así muy despegadas, pero ¿qué pasa si las juntamos? Y es completamente, yo lo veo así, no sé ustedes cómo lo ven, es completamente del área de materiales, pero también muy del área aeronáutica y aeroespacial. Entonces es aquí donde no sabemos qué va a salir. Y eso es parte de lo que es la ciencia básica, pero ya algo muy aplicado, o extremadamente aplicado. Atrás, Susi, otra pregunta. Ok, dos preguntas. No estamos en tiempo. No sé si se hacen pruebas de donde hay descargas eléctricas, o sea, con altos potenciales. ¿En qué sentido estoy pensando? Tormentas eléctricas. O sea, se ha visto que sí se logran hacer microfisuras, ¿no?, cuando llegan a pegar, ¿no? Esa es una. Y la otra, no sé si tienes algún conocimiento con relación en el área de materiales, pensando en fuselajes, no solo de aviones o en fin, sino incluso de naves, de la aplicación de cerogeles. Cerogeles. Bueno, parte de todo esto, la primera pregunta, si ustedes van a dar un curso de diseño de aeronaves, verán que nada más les van a decir que las aeronaves ya son una caja de Faraday, pero no se meten a cuestiones de que sí puede provocar las microfisuras. Así sinceramente se los digo. Entonces aquí también parte de eso es si en algún momento se puede meter alguna descarga ahí en el túnel, se puede meter. Les digo, esa es la ventaja de hacer un túnel hecho en casa y que no va a seguir las reglas de un túnel de viento normal, que debe de ser el aire limpio, a cierta temperatura, que debe de tener el flujo alineado. Entonces, yo lo estoy viendo ya como una ventaja. También la cuestión de los cerogeles. Tengo otro proyecto que es precisamente la cuestión de protección de sistemas satelitales. ¿Por qué razón? Porque los sistemas satelitales, dentro de lo que es la carga útil y toda la electrónica, pues sí se prueba aquí en tierra y todo lo demás, y tienen que pasar algunas pruebas de radiación, pero aquí no, y me refiero en todo el mundo, no podemos probar la radiación cósmica, tal cual. Entonces lo que se hace es ahora sí que las cosas se van con la bendición de Dios y se ponen allá arriba. Problema, por ejemplo, lo que le pasó a nuestro satélite de la constelación Solidaridad, estaba muy bien el satélite Solidaridad 4, era lo mejor en su momento. Llegó una tormenta solar, le pegó de frente y se volvió loco y se acabó el Solidaridad 4. También otra cosa son los microimpactos de los micrometeoritos. Esos literalmente pueden atravesar todo el sistema satelital. Y ahorita lo que yo estoy proponiendo es que precisamente mediante un procesamiento SOGEI, que sea un recubrimiento delgado, pero que al mismo tiempo es una barrera térmica, que cumpla ciertas propiedades mecánicas que deben de existir allá arriba en el espacio, y sobre todo los choques térmicos, que eso también afecta a la carga útil. Entonces, estoy tratando de hacer eso, y sí caería completamente en la cuestión de los cerogeles, que es decir, de los recubrimientos delgados y nanoestructurados.
Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, cualquier otra pregunta que tengan con la doctora Bárbara, pues va a estar aquí ahorita en el break que tengamos del coffee break. Entonces voy a entregar la constancia. En el segundo coloquio de investigación en Ciencia y Tecnología, CICI 2014, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a la doctora Bárbara Bermúdez Reyes por su valiosa participación como ponente con la conferencia Túnel de Viento para la determinación de los efectos de corrosión asistida por esfuerzos y protección en materiales aeronáuticos, efectuado en el marco del segundo coloquio de investigación en Ciencia y Tecnología 2014. Bueno, pues te damos un fuerte aplauso. Bueno, pasamos a tomar el coffee break.